Es algo que deben conocer porque es el diagnóstico diferencial de algo que todos en algún momento, todos, como médicos generales y luego como especialistas, tenemos eh, que tratar, que es una infección urinaria. Entonces, esta es una de las patologías que es un diagnóstico diferencial. Eh, y van a ver por qué, porque en cuanto a los síntomas puede que se parezca. Y es más, yo he visto a médicos generales, a ginecólogos y a otros especialistas eh, que a pacientes que tienen este diagnóstico les dan antibióticos aún siendo el cultivo negativo, porque piensan que es una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Eh, todo lo que las preguntas que me pidió el doctor Bocanera para que les pongan su examen, todas vienen de aquí. Les voy a recalcar qué es lo que se les va a preguntar. Y dentro de esas preguntas hay como 4 que son casos clínicos, que si ustedes entienden lo que es esto, van a saber que es una vejiga hiperactiva, ¿no? Bueno, ahí están los objetivos de la clase. Eso es lo que vamos a desarrollar. Y el síndrome de vejiga hiperactiva, eh, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Está caracterizado por frecuencia urinaria, poliaquiuria. La mañana una doctora me preguntaba, doctor, ¿y cuánto es lo normal o cuánto es lo que se debe orinar? No hay un consenso. ¿O cuántas veces es normal que uno vaya al baño al día? No hay un consenso. Pero en los estudios se considera una poliaquiuria más de 8 micciones en 24 horas. Además debe tener urgencia. Y la urgencia es el síntoma principal de la vejiga hiperactiva. Si no hay urgencia, no hay vejiga hiperactiva. Que puede estar asociado a incontinencia o no. Cuando está asociado a incontinencia, es una incontinencia urinaria de urgencia. Y además asocia a nocturia, que es despertarse en las noches para miccionar. Mínimo una vez, aunque sea por noche, o más, ¿no? Y en ausencia de alguna enfermedad que explique estos síntomas. O sea, cuando no hay nada que lo explique, entonces tenemos que pensar en una vejiga hiperactiva. La Sociedad Internacional de Continencia, que es el ente que emite las directivas y guías, los términos que debemos usar sobre estos temas, sobre vejiga hiperactiva, sobre aerodinámica, nos dice que no es adecuado los términos vejiga inestable o vejiga hiperrefléxica. Esos términos no existen. Lo que existe es un síndrome de vejiga hiperactiva, que puede ser idiopático o neurogénico, o un detrusor hiperactivo, que ese es un término urodinámico. Es prevalente, se dice que es casi igual en varones como en mujeres. La verdad, en la consulta o en la práctica aquí al menos vemos más mujeres que varones. Y más o menos el porcentaje, ¿no? Como ustedes ven, es variable, pero está entre el 15 al 25%. En Perú no hay estudios al respecto. El diagnóstico es clínico, ¿ya? O sea, a alguien que llega con urgencia, poliaquiuria, nocturia, con o sin incontinencia y que no tenga nada que lo pueda explicar, es una vejiga hiperactiva, es un síndrome de vejiga hiperactiva. Ahora, pero ese nada que lo puede explicar o en ausencia de alguna infección o patología que lo puede explicar, implica hacer exámenes para descartar eso. Entonces, ¿qué otros exámenes? Bueno, un examen de orina o un cultivo para descartar que no sea una infección, una ecografía con residuo postmiccional para descartar de que los síntomas no se deban a que la orina se está reteniendo, un diario miccional que es importante,
en el que el paciente registra lo que ingiere, lo que orina en 24 horas. Sobre todo porque hay un diagnóstico diferencial que es la poliuria nocturna. Y si es que los exámenes anteriores salieran alterados o se sospecha alguna otra cosa, pues opcionalmente una cistoscopía o una urodinamia. ¿Ya? Una cistoscopía básicamente si, por ejemplo, se quiere descartar o hay algo sospechoso en la ecografía que pueda hacernos pensar en un cálculo, en un tumor, o la urodinamia no es de inicio que se va a hacer, no es necesario, pero sí se indica en vejiga hiperactiva cuando ha fracasado el tratamiento y se van a hacer tratamientos mucho más invasivos como los tratamientos de tercera línea. Y cuando hablo de tercera, primera y segunda línea o cuarta, me estoy refiriendo, me baso a la guía clínica de la Sociedad Americana de Neurología, eh, donde nos da una escalera terapéutica que nosotros tenemos la opción de poder usar, donde la primera línea eh, nos dice que es la terapia conductual. La Sociedad Americana de Urología no define al síndrome de vejiga hiperactiva como una enfermedad, lo define como una condición, así dice en la traducción. Es una condición que tiene tales síntomas en ausencia de una infección o otra patología que le explique, y siendo así, eh, manifiesta que lo primero que debe hacer uno es la terapia conductual. Y eso implica, pues, de alguna manera, restringir los líquidos, evitar diuréticos, por ahí rehabilitación de piso pélvico, no fármacos. En la práctica clínica usualmente hacemos eso más fármacos. Y los fármacos, que es de lo que les voy a preguntar, que recordando la fisiología, la farmacología y la fisiopatología que ya llevaron, eh, son los antimuscarínicos y los beta-3 agonistas. Y a las terapias de tercera línea, como la toxina botulínica, la estimulación del tibial posterior, la neuromodulación sacra, ya son tratamientos, digamos que invasivos. Y bueno, lo de cuarta línea ya obviamente es cuando generalmente son pacientes que tienen un fracaso a todos estos tratamientos, que puede ser colocar una cistostomía, o sea, una talla vesical, ampliar la vejiga, aumentarla o derivar la orina de alguna manera. Entonces, como le he dicho, lo primero es cambiar los estilos de vida. Ahí está la terapia de primera línea de entrenamiento vesical. Este entrenamiento vesical, entiéndase más que el paciente debe conocer eh, qué le está pasando. Y, y hay que tener en cuenta que es clásico que los pacientes que tienen este problema te digan, doctor, voy al baño varias veces en el día, cada media hora, cada hora. Voy, micciono, salgo del baño y tengo que estar volviendo a los 2 minutos, a los 5 minutos porque siento que me orino de nuevo. Voy y orino poquito. O que te digan, doctor, ya oriné, pero sigo con ganas de querer seguir orinando y me quedo ahí esperando 5 o 10 minutos sentado o parado, paso varón, mujer o varón, y no orino, orino muy poquitito. Y eso sucede porque esta vejiga es muy sensible. Entonces, tiene ganas de orinar muchas veces aún sin tener orina dentro. Entonces, hacer que el paciente entienda eso va a ayudar a comprender mejor su vejiga y va a permitir que de alguna manera controle la vejiga. La rehabilitación de piso pélvico también ayuda, el manejo de líquidos y las terapias conductuales, que es la primera línea, pueden ser combinadas con tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, la terapia conductual es quitar los malos hábitos, aprender un buen control de la vejiga, se debería hacer un diario miccional, ¿no? En cuanto a lo que es rehabilitación de piso pélvico, ayuda, pues, ¿no? Algunas cosas, eso lo hacen los fisioterapeutas. Y es importante el control de líquidos, ¿no? Cuando los pacientes llegan y te dicen, doctor, pero yo tomo un montón de líquido, llegan a la consulta de vejiga hiperactiva con un botellón de 2 litros, ¿no? Y claro, no van a mejorar si siguen así. O sea, ahora, no es que tomar agua desencadene vejiga hiperactiva, por si acaso, ¿ya? No es eso, sino que es de esperar que si yo estoy con un botellón de 2 litros, pues tenga que ir al baño, que si me tomo una taza de café o me tomo un jugo de piña, que son diuréticos, tengo que ir al baño.
lo normal. Pero si eso ya se vuelve patológico, entonces ya eso es una vejiga hiperactiva. Entonces hay que decir al paciente, porque el paciente escucha en internet, en TikTok, en Facebook y todas esas cosas que no deberían existir. eh, y escucha eso, ¿no? Ah, he visto que tomar líquido, sí, pero eso es para el que tiene una vejiga sana, que funciona bien, no para el que tiene una vejiga hiperactiva. Entonces, indicarle al paciente que vea menos líquido es lo ideal. Evitar las bebidas alcohólicas porque son diuréticos, el tabaco porque tiene irritantes, algunas bebidas, ¿no? Sobre todo café, té, chocolate, bebidas energizantes, todos ellos aumentan la diuresis. Estos alimentos y bebidas a base de tomate básicamente porque tendría cierta acidez, no está totalmente demostrado, igual que los cítricos, los picantes, colorantes artificiales, y obviamente hay que evitar pues líquidos o exceso de líquidos antes de dormir porque si no pues la nocturia va a ser mucho más marcada. La segunda línea es el tratamiento farmacológico y acá solo tenemos dos, los antimuscarínicos, los uroselectivos y los beta-3 agonistas. Y acá es donde les pregunto todo porque esto es algo que creo que deberían saber. Ahí tenemos a la vejiga. Y la vejiga, como otros órganos del cuerpo, tiene un control autónomo y un control somático. Y el autónomo, como en muchos otros órganos del cuerpo, está el parasimpático y el simpático. Entonces el simpático tiene receptores beta, actúa a través del neurotransmisor norepinefrina. Tiene varios receptores beta, pero el que tiene mayor implicancia en el funcionamiento es el beta 3. Están ubicados en toda la vejiga, más densamente en la cúpula y un poquito menos en el trígono. ¿Y cuál es la función de este simpático? El simpático permite almacenar la orina. En este momento, no creo que todos están escuchando la clase, nadie está en el baño, están llenando la vejiga, ¿no? Y el parasimpático está haciendo lo suyo. Perdón, el simpático. Mientras que el parasimpático, ¿no? Tiene receptores M2 y M3 que están ubicados en todo el cuerpo de la vejiga, en el trígono y en el cuello de la vejiga, y actúa a través del neurotransmisor acetilcolina. Ya lo tenemos. ¿Bien? Entonces, a este nivel, si decimos que el parasimpático permite la micción, entonces si yo administro un antimuscarínico voy a bloquear la micción y voy a permitir que no haya contracción de la vejiga. ¿Eh? Mientras que si yo favorezco al simpático, es decir, que si doy un agonista sobre este receptor beta 3, voy a favorecer la relajación y permitir el almacenamiento. Y esto es lo que hay que saber para conocer cómo funcionan los fármacos que a continuación voy a describir. Por eso es que los que se usan son para tratar el síndrome de vejiga hiperactiva son los antimuscarínicos y los beta 3 agonistas. Antimuscarínicos o anticolinérgicos, para decirlo en términos generales, uroselectivos, tenemos. La eficacia es similar entre todos, pero acá tenemos, y les pregunto cada rato en esas preguntas cuáles son: oxibutinina, tolterodina, solifenacina. Hay otros, trospio, darifenacina, fesoterodina, no lo he puesto porque eso no los tenemos en el Perú, pero estos hay que entender, ¿no? Oxibutinina, tolterodina, solifenacina. Todos tienen la misma eficacia, la diferencia está en el efecto secundario que puedan tener, y lo que hacen es mejoran la frecuencia urinaria. Recuerden, estos son anticolinérgicos, específicamente antimuscarínicos, actúan bloqueando el parasimpático, entonces favorecen el hecho de que van a inhibir la contracción y entonces ¿qué van a lograr? Mejora la frecuencia, la nituria, aumenta la capacidad de la vejiga, ¿no? Disminuye la gravedad de la urgencia y el número de episodios de incontinencia. Acá en este cuadro, básicamente para que vean los efectos secundarios, pero ahí vemos, ¿no? Oxibutinina, trolterodina, arifenacina, solifenacina, trospio, fesoterodina, todos son anticolinérgicos, todos son antimuscarínicos. Y el efecto secundario principal que tienen es la boca seca. El paciente manifiesta una sensación de sequedad en la boca. Y eso es un problema porque estamos dando un medicamento que produce boca seca en un paciente al que le decimos que tome menos líquido.
Pero la solución muchas veces es que enjuaguen la boca o que tomen pequeños sorbos, ¿no? Pero que no pasen de los límites que le podamos decir en cuanto a la cantidad de líquidos que deben tomar. El otro es la constipación, el estreñimiento. Es muy raro que produzca retención urinaria o somnolencia. El otro grupo de medicamentos que tenemos, y aquí solamente hay dos, el Miravigrón y el Vivegrón, el que ya se comercializa en todo el mundo y también hay en Perú, es el Miravigrón, es un beta 3 agonista. Les había dicho, favorece el simpático y favorecer al simpático implica mejorar la capacidad, permitir o favorecer la relajación de la vejiga para que mejore los síntomas. Entonces, el Miravigrón en sus estudios ha demostrado que aumenta el volumen miccional. Esto es importante. Cuando hablamos de que aumenta el volumen miccional es porque una vejiga cuando es hiperactiva no quiere tener orina dentro. Se lo digo así para que lo entiendan. Entonces la capacidad vesical se altera. Una capacidad vesical que debería ser pues 500 centímetros cúbicos, o sea, medio litro, y que debería darnos ganas de orinar más o menos a los 400 a los 450 centímetros cúbicos de orina, de pronto a los 150, a los 120 ya quiere orinar. Eso no es normal. Eso es una poca capacidad funcional. Y ahí es donde actúan estos medicamentos. Aumentan la capacidad de la vejiga. Eh, entonces, aumenta el volumen miccional, reduce la urgencia, mejora los episodios de incontinencia, reduce la frecuencia. En todos los estudios que se hicieron fue bien tolerado, pero tener en cuenta que se excluyeron pacientes que tenían hipertensión no controlada. Y esto es importante porque si estamos diciendo que es un medicamento que va a favorecer el simpático, recordemos que el simpático a nivel cardiovascular pues produce taquicardia, aumento de la presión, etcétera, etcétera. Pero se ha visto que es bien tolerado y que en un paciente que está con que no es hipertenso o que tenga hipertensión bien controlada, no habría contraindicación para darlo. ¿Se pueden combinar? Sí, efectivamente se pueden combinar. Las guías antes de que tuviéramos Miravigrón. Miravigrón es un medicamento que tiene 10 años recién, en 2013 fue aprobado por la FDA y se está haciendo la evidencia con este medicamento. Antes de eso, antes del 2013, lo que teníamos era solo los antimuscarínicos. La oxibutinina, el primero que se sintetizó y fue aprobado, tiene desde 1970, o sea, más de 50 años tiene la oxibutinina. Y solo teníamos oxibutinina y todos los demás, y todos hacen lo mismo, y todos actuaban solo de una manera, como ya vieron en el dibujo. Cuando se puede, digamos, y se aprueba el uso de Miravigrón, entonces ya tenemos otro medicamento que actúa de una vía distinta, de una manera diferente. Entonces, cuando tenemos un paciente al que quizá no me responde con uno u otro medicamento con el que inicié el tratamiento, puedo combinarlos. Entonces hago o busco o tienen cierta sinergia porque trato de hacer lo mismo, pero por vías diferentes. Y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Ahí está. En conclusión, en cuanto al tratamiento médico, que es el tratamiento de segunda línea, según la Guía Americana de Urología, debemos ofrecer antimuscarínicos o beta-3 agonistas, fármacos que sean de liberación prolongada. Algo importante y que lo han preguntado alguna vez en los exámenes de residencia del MIR, de Perú, de lo que fuere, es en quiénes no damos estos fármacos, en quiénes no puedo dar oxibutinina, trospio, torterodina, soliferacina, en pacientes que tengan glaucoma de ángulo cerrado. Y eso es importante porque cada vez que yo pregunto al paciente cuando le voy a dar, le digo, ¿y usted alguna enfermedad de la vista? ¿Tiene glaucoma alguna vez? Si me dice sí, trato de no dárselos y si es que es necesario dárselos, pues pido una opinión del oftalmólogo, de su oftalmólogo que lo trate. Pero eso es contraindicación, es pregunta de exámenes. Eh, También hay que tener en cuenta que como producía estreñimiento, enlentecimiento del vaciamiento gástrico, entonces podría producir dispepsia y otros síntomas. Entonces, tener cuidado con esos pacientes. Pero el principal efecto secundario es la boca seca y el estreñimiento. Y hay que tener en cuenta que quizá en pacientes, ahí sí frágiles, pero sobre todo en adultos mayores, hay algunos de estos antimuscarínicos que actualmente hay estudios donde los asocian a demencia. Entonces yo cada vez más trato de no administrarlos, excepto algunos como solifenacina, que es el que sí tenemos. Los beta 3 agonistas tienen un mecanismo de acción diferente a los antimuscarínicos, ya les expliqué. El miravigrón no se asocia a retención aguda de orina, es seguro incluso hasta en varones.
Es un fármaco bien tolerado y seguro desde el punto de vista cardiovascular en pacientes no hipertensos. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda sobre el tema? Doctor, una consulta. Sí. ¿La vejiga hiperactiva se podría también confundir con algunos síntomas de lo que es las alteraciones que produce la diabetes? Sí, em, efectivamente. A ver, hablar de la afectación que produce la diabetes en la vejiga es todo un tema. Y depende si el paciente es varón o mujer, para comenzar por ahí. Y lo otro depende de cuántos años de diabético tenga. Pero a ver, eh, digamos que no podemos hablar de un síndrome de vejiga hiperactiva en un paciente diabético, o sea, como tal. No digo que no pueda existir, por si acaso, sí puede haber, pero siempre que no se descarte que los síntomas que tiene el paciente no sean secundarios a afectación de la misma diabetes sobre la vejiga. Y cuando se habla de esto, hay un montón de literatura y es casi un capítulo aparte hablar de la diabetes sobre el tracto urinario inferior. ¿Por qué? Primero, porque la diabetes produce alteraciones de las propiedades viscoelásticas de la vejiga. Y segundo, porque también produce neuropatía. Neuropatía. Y no está exento a la neuropatía autonómica. Entonces, esas dos formas son como la diabetes, cuando no está controlada, afecta a la vejiga. Hay un autor, un holandés, que es muy reconocido, que hace bastante urología funcional y neurourología, que él postulaba el hecho de que hay una historia natural de la afectación de la diabetes sobre la vejiga. En un inicio hace que se comporte al alterar las propiedades viscoelásticas, hace que se parezca a lo que es una vejiga hiperactiva, y que conforme pasan los años y pasa el tiempo, predomina ya más bien la denervación que produce la neuropatía autonómica y finalmente la vejiga termina en una vejiga que no se contrae, un detrusor acontráctil. Y por ende retiene y hace infecciones y todo lo demás. ¿Eh? Entonces, es como un punto en el que es un capítulo aparte hablar de diabetes y tracto urinario inferior. Pero efectivamente, en un paciente diabético hay que tener en cuenta también este diagnóstico. Sobre todo en un paciente que no está diagnosticado, doctores. Y ahí es importante, ¿por qué? Porque recordemos que la diabetes es la enfermedad de la polidipsia, la polifagia y la poliuria, ¿ya? Quiere decir que el paciente tiene poliuria. Es más, puede tener los mismos síntomas, ¿no? O sea, va al baño a cada momento, pero no porque tenga ganas de ir, sino porque produce más orina. Poliuria, ¿no? ¿Me entienden? Acuérdense que la definición de poliuria es más de 3 litros de orina por día. Entonces produce y por ende tiene que ir al baño más veces, ¿no? Eh, y uno debe tener en cuenta todas esas cosas y por eso es importante la historia clínica. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Cuando se pone el diagnóstico de vejiga hiperactiva, ¿también se puede colocar vejiga hipersensitiva? El diagnóstico de vejiga hiperactiva es lo que había mencionado. El diagnóstico es urgencia, plaquiuria, nocturia, con o sin incontinencia. El término vejiga hipersensitiva es un término que usamos en la descripción del estudio aerodinámico, que ahora es lo que voy a exponer. Pero no es lo mismo. Obviamente que una vejiga hiperactiva es una vejiga hipersensitiva, ¿no? En la mayoría de los casos, o por decir siempre, si uno le hace una urodinamia a un paciente que tiene vejiga hiperactiva, casi siempre va a encontrar que es una vejiga muy sensible, es una vejiga hipersensitiva, ¿no? Pero no es lo mismo.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, este es el otro tema, el estudio aerodinámico. Miren, doctores, como yo les manifestaba a sus colegas que rotan conmigo, les decía que este es un tema de subespecialidad, porque para comenzar, no todos los urólogos hacen urodinamia, ¿ya? Eh, yo dentro del área de la urología, por donde me formé, que es en el hospital donde ahora trabajo, en el Hospital Almenara, pues ahí manejamos de todo, ¿no? Cáncer, niños, cálculos, urología funcional, uroginecología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siendo un hospital nacional, estamos divididos por áreas, y en las áreas a las que yo me dedico son urología funcional y urodinamia, en urología y litiasis y urología reconstructiva. Eh, Eso significa que no todos los urólogos hacen urodinamia. Yo hago porque hago urología funcional y urodinamia. Por eso es que es un tema de su especialidad. El objetivo no es que ustedes aprendan, interpreten, ¿no? Mi objetivo es que sepan para qué se pide y que sepan que existe, ¿no? Y qué es, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Qué es la aerodinamia? La aerodinamia es el estudio que se hace para medir y valorar la función del tracto urinario inferior. El tracto urinario inferior es la vejiga y el tracto de salida, ¿no? El tracto urinario de salida es el esfínter interno, el esfínter externo y la uretra en las mujeres, y en el varón, idem, esfínter interno, próstata, esfínter externo y todo el resto parte de la uretra, ¿no? Esto es pregunta de examen, ¿ya? Tómenle foto a este cuadro. Según la Sociedad Internacional de Continencia, nos habla de lo que es un protocolo estándar de urodinamia y el estudio aerodinámico estándar. Y esto es importante porque hoy día los doctores que me escuchaban, porque justo, perdón, ayer tuve urodinamia, hoy día no, ayer que tuve urodinamia, y me escuchaban preguntar a los pacientes, y con la licenciada, que es la que me ayuda a urodinamia, a evaluar el examen físico. Y eso es importante por esto, ¿no? Porque la Sociedad Internacional de Continencia nos dice, ¿no? Que el protocolo urodinámico estándar implica historia clínica, examen físico, de ser posible un diario miccional y la evaluación urodinámica estándar. ¿Y la evaluación urodinámica estándar qué es? Es esto: uroflujometría, medición de residuo postmiccional, cistometría y estudio de presión flujo. Y eso se puede complementar con electromiografía, con videourodinamia, que son las imágenes, o con perfil uretral. Pero esto es importante porque cuando hacemos la urodinamia, usualmente hacemos o tratamos de hacer estas 4 cosas que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, una cosa es el protocolo urodinámico estándar y otra cosa es el estudio urodinámico estándar o la evaluación urodinámica estándar. La evaluación urodinámica estándar está dentro del protocolo urodinámico. Y la evaluación urodinámica comprende uroflujometría, medición de residuo postmisional, cistometría y estudio de presión flujo. No están incluidos en la evaluación urodinámica estándar la electromiografía, la videourodinamia ni el perfil uretral. No están incluidos. ¿Bien? El objetivo de la urodinamia es reproducir el ciclo miccional y obviamente poder evaluar los síntomas o alteraciones que se presentan durante la realización del estudio. Y eso se hace a través de colocando unos catéteres, ya lo voy a explicar más adelante. Esto es otra cosa que deben saber, que se les va a preguntar. ¿Cuáles son las indicaciones de la urodinamia? Las indicaciones de la urodinamia son pacientes con incontinencia, deberían ser evaluados, pacientes con vejiga neurogénica, ¿ya?
Alguno de ustedes en algún momento es neurocirujano, es neurólogo, es rehabilitador, y por ahí tienen un paciente que tiene alguna enfermedad neurológica, cerebral o medular o periférica, que tiene síntomas urinarios, acuérdense, puede ser una vejiga neurogénica, mándenlo al urólogo, que lo que hay que hacer es una urodinamia para saber qué tipo de vejiga neurogénica tiene. La disfunción misional en niños también, evaluar obstrucción en varones, explosión por HBP. No es que a todo varón que tiene HBP hay que hacerle urodinamia para poder tratarlo, no. Pero si vamos a hacer un tratamiento invasivo o si queremos demostrar que hay obstrucción, se debe hacer urodinamia. Como yo me canso de repetirle a mis residentes, o cuando me invitan a exponer en los congresos, y a los colegas que son urólogos les digo, la cistoscopía, que es entrar y mirar a través de la uretra, mirar la próstata, no diagnostica obstrucción. Lo único que diagnostica obstrucción es el estudio aerodinámico, en varones o en mujeres. No me canso de decirlo porque un montón, cuando sospechan que hay obstrucción, lo primero que hacen es cistoscopía, y no deberían hacerlo. Bueno, y evaluar obviamente la contractibilidad del detrusor también es una de las indicaciones. Síntomas en varones, ¿no? Que puedan tener un HBP. En pacientes que tienen antecedentes de cirugías y que siguen con síntomas, en pacientes con enfermedades neurológicas, porque puede ser una región neurogénica. Bien. En los pacientes neurogénicos, ya les había dicho, siempre hay que, y siempre debería ser con electromiografía. En la vejiga hiperactiva, como ya les había dicho en la clase anterior, no es necesario, ¿no? Porque el diagnóstico es clínico, pero si hay una duda de que pudiera ser otra patología, o hay vejiga hiperactiva más algo, o se va a hacer cirugía, o algún tratamiento invasivo, o si no hay una respuesta al tratamiento inicial, se debería hacer una urodinamia. En algunos pacientes que tienen prolapsos, sí, los ginecólogos usualmente envían. Eso es algo frecuente, que el ginecólogo que va a operar a una paciente prolapso le dice hágase una urodinamia. Y eso sucede, ¿por qué? Porque lo que tratan de buscar es lo que se llama la incontinencia urinaria oculta. La incontinencia urinaria oculta es la incontinencia que se esconde por un prolapso. Entonces, a los colegas ginecólogos no les gusta que operen su prolapso y la paciente no tenía incontinencia y le operan el prolapso y de pronto ya no me sale el bulto, pero estoy incontinente. Ya, eso no les gusta que les pase. Entonces, ellos mandan a hacer urodinamia para tratar de encontrar esa incontinencia. Igual lo que deberían hacer siempre es decirle, ¿no? Oiga, le voy a operar el prolapso, pero por si acaso siempre existe la posibilidad que le va a aparecer incontinencia y que va a tener que ir al urólogo para que lo trate. A veces hay ginecólogos especialistas también o que han hecho el tema de uroginecología y ellos mismos tratan la incontinencia y está bien, no hay problema. Pero eso, por eso es importante, o por eso ellos mandan dentro de su protocolo antes de operar un prolapso, mandan a la paciente para lo que es la urodinamia. En pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, recuerden, ya si han hecho la clase, bueno, no sé si lo han hecho, pero recuerden que hay 5 tipos de incontinencia, las más frecuentes, urgencia y esfuerzo, y a la urgencia ya vieron que se asocia al síndrome de vejiga hiperactiva, pero la incontinencia de esfuerzo es la incontinencia que la paciente manifiesta sin tener ganas de miccionar, simplemente tose, puja, se ríe, hace esfuerzos, levanta peso, hace sus ejercicios, lo que fuere, y se mojó. ¿Ah? Esa es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Obviamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Examinamos al paciente, la señora puje, tose o salte y se escapa la orina, ya está, el diagnóstico está hecho. Pero usualmente se evalúa o se le solicita hacer urodinamia porque no es frecuente que la incontinencia urinaria de esfuerzo venga pura. Solo un 12% es incontinencia urinaria de esfuerzo pura. Generalmente puede estar asociado a otra cosa y para encontrar esa otra cosa es que hay que hacer urodinamia. En conclusión, se debe realizar el tratamiento urodinamico antes de un tratamiento invasivo cuando hay duda diagnóstica y en pacientes con vejiga neurogénica. Pero, a ver, el estudio aerodinámico estándar, que ya hay este gráfico que les he mostrado, ¿en qué consiste? ¿Qué nosotros vamos a evaluar? Y para
para que lo puedan entender, esta parte lo voy a explicar mejor con un gráfico, ¿ya? Ahí lo van a entender muy bien. Pero lo primero que tenemos es la uroflujometría. Básicamente mide la cantidad de orina por unidad de tiempo que el paciente micciona sobre un eh, flujómetro, ¿ah? Es un flujómetro que es así como un platito donde se pone un recipiente encima de ese platito y el paciente orina eh, como si fuera en un baño, en un embudo, y se mide la cantidad de orina por unidad de tiempo. Eso es lo que es la flujometría. Se considera que es significativa cuando el paciente orina más de 150 centímetros cúbicos. La flujometría básicamente es, señor, señora, tome líquido, cuando tenga ganas de orinar, venga, orine acá, y ya está. No es invasiva, y lo que hace este flujómetro que está obviamente conectado a la computadora es medir y nos da una gráfica, ¿no? Pues no es invasiva, ayuda, puede haber artefactos importantes, medir el residuo podmiccional, mujeres sentadas o varones de pie. Se considera normal, ¿no? Es variable en varones, depende de la edad, etcétera, etcétera, pero en varones se considera que es normal si es mayor de 15 mililitros por segundo. Y en mujeres, mayor de 18, y si por ejemplo es mayor de 35, algunos dicen 32, podría asociarse a lo que se llama un superflujo, y eso está asociado a una incontinencia urinaria de esfuerzo en algunos casos. La flujometría me da una curva, ¿no? Y se informa de esta manera. Primero, el flujo máximo, que digamos así es el punto más alto del flujo que logra en la curva. El volumen que orinó el paciente y el residuo postmiccional. Entonces en este paciente, por ejemplo, hace un flujo máximo de 17, orinó 180 centímetros cúbicos y el residuo postmiccional fue 20 centímetros cúbicos. La curva está normal. La flujometría simplemente se interpreta como que está normal o es equívoca. Equívoca sería, por ejemplo, si un paciente orina 80 cc, eso no es representativo porque lo que mínimo se pide es que debe tener 150 o más que haya miccionado, ¿no? Y nos da diversas curvas, pero no nos dice otra cosa. Nos orienta, por ahí nos ayuda a tener una idea de qué puede ser, pero nada más, ¿ya? Lo que sí ayuda es la urodinamia en sí. Como les había manifestado, es importante la historia clínica, el miccional. La urodinamia es un procedimiento invasivo porque vamos a colocar catéteres al paciente. Entonces, como todo procedimiento invasivo, si el paciente tuviera una bacteriuria sintomática, hay que tratarlo. Entonces, el cultivo tiene que estar negativo. ¿Bien? Y en algunos pacientes, sobre todo en neurogénicos, que a la vejiga neurogénica siempre le acompaña su primo hermano, que es el intestino neurogénico y que solo conoce una forma de manifestarse, que es estreñirse, le recomienda poner enema. ¿Por qué enema? Porque como ven aquí en el dibujo, este es un paciente al que, en este caso es una mujer, a la que se le ha colocado todos los catéteres, en este caso es que incluso con electromiografía, para poder hacer la urodinamia. La urodinamia consiste en que ponemos un catéter vía uretral. Ese catéter sirve para medir la presión vesical y para infundir líquido. En nuestro medio no es tan frecuente tener ese catéter, entonces usamos dos catéteres, igual de diámetro 6 y 8 French. Por uno se mide la presión de la vejiga, por otro se infunde líquido. Tenemos un catéter balón que se pone a nivel de recto, el catéter balón se pone a nivel de recto. Ese catéter balón me mide la presión abdominal. En este caso, a este paciente también se le han puesto unos electrodos porque se le va a hacer con electromiografía. ¿Eh? Y lo que se hace es, esa medición se envía a unos traductores y que finalmente esos traductores van a medir la presión de la vejiga, van a medir la presión del abdomen y lo que van a obtener, porque eso es lo que hace la máquina, resta la presión vesical menos la presión abdominal y me da la presión del detrusor. Y esta es la presión que yo quiero, porque es la presión real de la vejiga. ¿Ya? Este es un trazado de aerodinámica. De alguna manera obtenemos esas presiones y tenemos una curva.
tenemos curvas. Acá, por ejemplo, tenemos la presión abdominal en verde, la presión vesical en este color morado, y la diferencia es la presión de detrusor, que acá está de color rojo. Nos da unas curvas, ¿no? Pero muy al margen, le repito, ustedes no van a entender esto, quizás no lo van a poder interpretar. La urodinamia no es como un electrocardiograma, pero lo que quiero que entiendan es que la urodinamia es repetir el ciclo miccional. Al paciente le llenamos la vejiga, es decir, que hay una fase en la que almacena orina, y cuando ya llenó, cuando tiene ganas de orinar, le decimos orine. A esa fase que almacena o a la fase de llenado se le llama cistometría, ese es el término que se usa desde el punto de vista urodinamico, y cuando el paciente orina es el estudio presión-flujo. Eso es la urodinamia. Le llenamos al paciente la vejiga con cloruro de sodio, vamos evaluando sus síntomas, le hacemos toser, pujar si tiene incontinencia, vemos si tiene o no detrusor hiperactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos si es que es vejiga neurogénica, cómo se comporta la electromiografía, y cuando tiene ganas de orinar, si es que las tiene, bueno, orine y evaluamos el flujo máximo, la presión, cuando está miccionando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la urodinamia. El objetivo de la urodinamia es, de alguna manera, replicar el ciclo miccional y durante la evaluación de ese ciclo miccional poder evaluar o encontrar la explicación a los síntomas que el paciente tiene. Eso es urodinamia. ¿Bien? Bueno, esto sí es para quien quiera interpretarlo. Acá también. Ya, como les había dicho, la fase de llenado pues es la cistometría, y la fase de vaciado es el estudio de presión-flujo. Estos son nomogramas que usamos para poder interpretar o poder tener una mejor interpretación del estudio aerodinámico, ¿no? Y recalcarles nuevamente, ¿no? ¿Para qué sirve? Para evaluar la incontinencia urinaria de esfuerzo en algunos pacientes que tienen síndrome de vejiga hiperactiva, para diagnosticar la obstrucción infravesical en varones o mujeres, y obviamente para la evaluación de la vejiga neurogénica. Esta es una gráfica de aerodinámica como tal, ¿ya? Así salen las gráficas. Acá nuevamente la presión vesical, la presión abdominal, la presión del detrusor, en este caso es con electromiografía, el flujo que se orinó y el volumen. Ahí en el Hospital Almenara tenemos la suerte de tener una máquina Labori francés, es la mejor o de las mejores máquinas que existen en el mundo para hacer urodinamia. Y las gráficas que tenemos son así, ¿no? Los doctores que han estado en la rotación han visto las gráficas que hay, la interpretación que se hace. Pero básicamente quiero que se queden con eso, ¿no? ¿Qué dice la Sociedad Internacional de Continencia? ¿Qué términos debemos usar? ¿Cuándo es un protocolo aerodinámico estándar? ¿Cuándo es un estudio aerodinámico estándar? ¿Y para qué se usa? Y sepan, porque todos en algún momento somos médicos generales y luego quizá haremos una especialidad, entonces sepamos que existe este estudio y que sepan para qué se usa cuando escuchen la palabra urodinamia. Y como les había manifestado, estos son, bueno, la Sociedad Internacional de Continencia, son todos los nombres que ven ahí, son referentes a nivel mundial, y estos son los artículos que todo aquel que quiere comenzar en urodinamia debe leer, ¿no? Muy bien, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Parece que no, doctor, está todo claro. ya, muy bien. Esperemos que lo tengan todo claro cuando lean las preguntas del examen también. Muy bien, doctores.